Vamos, ya estamos en el aire. Bueno, dale. Buenos días, 24 de marzo del 2023. Día de la memoria, de la verdad y de la justicia. Creo que no deja de ser... no me deja de causar un poco de gracia, digamos, el nombre que tiene, porque realmente memoria tenemos poco. La verdad también falta en nuestro país, y la justicia, ¿para qué vamos a ahondar si podemos dar ejemplos de muy cerquita, ¿no? De acá de San Rafael nos acompaña Martín Rostán. Habíamos quedado el programa pasado que hoy íbamos a hablar un poco de la historia que a vos te gusta, y con Víctor Forcada, que vivió la historia plenamente cuando sucedió esto de los militares, de los guerrilleros. Sí, conozco su lado luminoso y su lado oscuro, y su lado cierto y su lado mentiroso. Y en realidad, digo, en primer lugar, buen día y buenos días, gracias, dale, Juan Martín y Víctor, y Kili también, y a todo el público. También nosotros vivimos esa historia. Yo me acuerdo exactamente la noche del 24 de marzo, yo tenía 15 años, volvía de la casa de mi novia, tarde, 11 de la noche, y la noticia había llegado a la mañana del golpe militar, y me preocupé porque digo, ¿qué hago caminando en San Rafael? Tenía que, casi te diría, hacer un trayecto como de 20 cuadras para llegar a mi casa. No tuve mayores problemas, pero en una calle, que ahora no recuerdo cuál era, no sé si era Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, alguna de esas calles por las que iba para mi casa, no me acuerdo. Vi un camión del ejército parado en una casa. Yo pasé... ¿Buscando a alguien capaz? No sé, había soldados que bajaban, entraban y salían de la casa. Y yo pasé por la vereda enfrente, no me pidieron nada, apuré el paso y rapidito para llegar a mi casa. Rapidito entrar a casa. Pero me acuerdo de esa anécdota. Yo quiero hacer una observación, no sé, el doctor Vitar García no sé si está, no está conectado, bueno. Me gustaría, hago una observación y la tiro arriba de la mesa y quiero que ustedes opinen. Como el sistema democrático, sería la pregunta, ¿es el camino en el cual nosotros debemos transitar? Porque hace 40 años, cuando entraron los milicos, digamos, o los militares, para no ser despectivo, entraron los militares, nosotros debíamos 6.000 millones de dólares, y en estos 40 años, Martín, se deben 500.000 millones de dólares. El sistema democrático es el camino. El 6%... solo el 6% no terminaba el colegio. Hoy la mitad de los argentinos no terminan el secundario. El sistema democrático, ¿a dónde no? ¿Querés que hablemos de seguridad? ¿A dónde estos 40 años, si uno se pone a ahondar, puede ser fiero? Yo no soy pro militar, ni quiero que vuelvan que no me confundan, ¿no? Que no se entienda esto, pero estos 40 años el sistema democrático destrozó el país, lo aniquiló. Hay una pequeña diferencia, Juan, y permitime que te la señale antes de que escuchemos la opinión de Víctor. El sistema democrático es una herramienta, es un medio, y como tal no es ni bueno ni malo. Lo que es bueno o es malo es el uso que nosotros hacemos de esa herramienta. Y ahí creo que está la responsabilidad. Porque la democracia por sí misma no ha roto nada. Nosotros con la democracia hemos roto cosas. Está bien, vos estás diciendo, Martín, que nuestros dirigentes... nuestros dirigentes... Yo no saco la responsabilidad. Nosotros de haber endeudado al país en 494.000 millones de dólares. Por supuesto que no tenés... Yo no tengo ni uno de esos. Pero por supuesto que no tenemos una responsabilidad directa, pero tenemos una responsabilidad implícita. Estos gobiernos llegaron al poder con el voto popular. Y no es que hayamos votado o no nosotros, porque el desafío de la democracia también es ese, asumir como propia la voluntad, o sea, no asumir como propia, aceptar la voluntad de la mayoría, aunque no la comparta,
Pero es la forma, son los gobiernos que nos dimos nosotros a través del voto soberano, libre, independiente y secreto de cada uno de nosotros. Los culpables somos nosotros de que nos hayamos endeudado de esa manera, fíjate de que la frase, educación caiga de la forma, y los dirigentes no existe mala praxis en los dirigentes. Bueno, sí, podríamos revisar esa parte, pero recordá la frase de Agustín de Hipona, San Agustín, 300 años después de Cristo, que hemos traducido mal nosotros. La frase original, nosotros decimos, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, como si esto fuera una suerte de tómbola donde damos vuelta al bolillero, sacamos, hoy nos toca peronismo, mañana nos toca radicalismo, pasado toca, no sé, lo que fuera. La frase real de San Agustín decía, cada pueblo tiene el gobierno que por virtud cívica merece. La clave es la virtud cívica, es decir, ¿qué clase de ciudadanos somos nosotros? El gobierno no hace otra cosa más que reflejar la calidad de ciudadanos que somos. Es así, cuando vos te levantás a la mañana y te mirás al espejo, el espejo te devuelve la imagen de la persona que vos sos. Ok, en términos figurativos en democracia, el ciudadano se para frente al espejo y el espejo te devuelve la imagen del presidente, de los diputados, de los concejales que tenés. Eso es lo que te representa. Entonces, me gustaría, Víctor, escucharte que haga un análisis de festejo de la democracia, que en teoría debemos festejarla. Y perdóname, una sola cosa antes de escucharlo a Víctor. Si hay una incapacidad palmaria de la Argentina, entre muchas otras, una deficiencia tremenda de nuestra sociedad es la incapacidad que tenemos para ponernos de acuerdo. Nos cuesta muchísimo, no podemos ponernos de acuerdo en nada prácticamente. En lo único que nos pusimos de acuerdo fue en elegir la democracia como forma de gobierno a partir de 1983. Uno de los pocos consensos que la sociedad sostiene, diría mayoritariamente. Vale, se entiende perfecto. Nada más. Y ahora, Víctor, ¿y a dónde, una vez que elegimos la democracia, el deterioro que tenemos social es notorio? Un proceso de crisis endémica que deviene en una mutación de un sistema capitalista que abarca distintos estamentos, desde el político, económico, social, ambiental, nacional y mundial. Puesto en ese contexto, nos fuimos, los militares en el 76 marcan el comienzo de una nueva etapa fundamentalmente económica, política, con luces y sombras, hicieron la tarea más desagradable y, como vos decías, la tarea que le encargaron y la hicieron de la peor forma. La hicieron de la peor forma. Ya no se les ocurriría nunca hacer una cosa semejante. Para eso están los periodistas y los jueces, para eso están este tiempo que da en una mutación del sistema capitalista y un derrumbe de gobiernos y un gobiernos que están más allá de los gobiernos que son ostensibles. Creo que estamos presenciando un momento histórico de la humanidad. Sin duda. Estamos viendo cosas que antes no habíamos visto. Obviamente. Y que pero vos dijiste una cosa recién que te escuché con mucho. Este es un día de recogimiento, es un día de nunca más, de un lado y de otro, nunca más, que salga desde las entrañas, nunca más la Argentina volver a vivir una situación semejante. Coincido, con todas las absolutamente, Víctor, pero mi pregunta y mi observación es otra. Que nunca más estamos de acuerdo, que la violencia no es el método, estamos de acuerdo, que el hecho, que la desaparición, que el abuso, que el maltrato, que la picana, que la tortura, eso no cabe ninguna duda. Pero lo que llegó y claramente estos 40 años hemos ido en un retroceso en valores, en economía, en calidad educativa. Esto es una realidad, hermano, que no podemos darle la espalda, carajo. Eso es incontrastable, Juan. Por supuesto que forma parte de la realidad, pero yendo a lo que decía Víctor recién, yo pensaba, y conversábamos hace un ratito tomando un café antes para contarle a nuestra audiencia, ¿no?, de dónde viene el punto. Me imaginaba este día, para mí este día debería ser una especie de Viernes Santo de la democracia. Sí, totalmente de acuerdo. Un día en donde la muerte está presente, pero que además es de profunda reflexión.
de introspección, de análisis, de pensar estas cosas, es decir, a ver, ¿y cuánto tengo yo que ver en toda esta historia? ¿Cómo me toca a mí esto como ciudadano? ¿Qué puedo hacer yo individualmente, atómicamente, uno de 40 y pico millones? ¿Qué aporte daría yo? Por aquella frase de la Madre Teresa de Calcuta, ¿te acuerdas cuando decía, cuando estaba salvando Conchi, decía, mire, pero usted no va a poder salvar a todos, no importa, pero esta que salvo, ya se salvó, y aunque sea una gota lo que yo puedo agregarle al océano, el océano no sería tanto sin esa gota, aunque sea. Sí, pero digo, pensar cada uno de nosotros qué haríamos en esa cuestión. Yo recién cuando venía para acá, pasé por la plaza de la memoria, donde se estaba realizando el acto esta mañana a las 11 de la mañana, y vi un puñado de personas, 100, 200 personas, pueden haber, 500 si vos querés, para no quiero minimizarlo, ni mucho menos ser peyorativo, digo, había un puñado de personas, deberían haber miles de personas ahí. Deberíamos estar muchos sanrafalinos presentes. Y también vi con cierta, no te voy a decir preocupación, pero me abrió un interrogante porque a la derecha del escenario estaban los abanderados de las escuelas, chicos de las escuelas, chicos que están estudiando. Digo, ¿qué imagen se están llevando esos chicos de lo que pasó el 24? De cómo fue todo el proceso, porque el 24 de marzo es un punto de inflexión, es una suerte de icono, ¿no? Que nos obliga a reflexionar sobre todo lo que venía antes, de algo que todo lo que estaba pasando antes y todo lo que pasó después del 24. Es decir, el 24 de marzo es la bisagra, pero la bisagra tiene dos brazos que se articulan. ¿Qué sabemos de esos dos brazos? ¿Qué están aprendiendo estos chicos? ¿Qué significa la presencia de ellos ahí? ¿Qué significa para ellos y qué significa para nosotros en la responsabilidad que tenemos de darles una visión adecuada de todo eso, de poder saber? De base, a ver, hay una dicotomía que me parece tremendamente desgarrante en nuestra sociedad porque abre una grieta. El número de los desaparecidos. No podemos poner de acuerdo. Es decir, dicen que son 30.000, pero si eso no está contrastado en ningún lado. La CONADEP dice que fueron, o sea, hay otro número, hay otros números, y no podemos poner de acuerdo en eso. Y quienes niegan, o sea, quienes porque dicen... se esconden, no es que no se pueda. Quienes dicen que no fueron 30.000 te acusan de negacionista. Es que la información... 8.000, pero hubo una metodología. Está perfecto, pero a ver, Víctor... ¿Qué te diría? Una persona muerta es toda una tragedia en ese sentido. Pero una cosa que te maten 8.000 un hijo y otra cosa que te lo hagan desaparecer. No, por supuesto, pero digo... No tenés cómo llorarlo, no tenés cómo... 8.000 no es minimizarlo. 8.000 personas muertas es una tragedia pero atroz, catastrófica. No se puede, no significa minimizarlo. Y además, digo, está reconocido que por ahí ese número, que digo, yo me parece muy razonable la opinión de la señora Fernández Meijide cuando dice... En su momento estuvo bien, es decir, fue una especie de estrategia, un recurso utilizado como para que el mundo tomara conciencia de lo que estaba ocurriendo. Algo parecido a decir, tuve que gritar para que me escucharan. Es decir, exagerar ese número para que se tuviera conciencia del problema de lesa humanidad que estaba ocurriendo en la Argentina. Ahora bien, una vez que esto se destapó, necesitamos un documento historiográfico. No podemos fundar nuestra historia bajo un mito, o fundada sobre un mito, sobre una mentira, no sobre una mentira, un hecho que no es real, que no es cierto, que no se contrasta en la realidad. No podemos construir un futuro sobre una estructura de barro. Sí, olvídate. Y otro punto muy álgido que toca, y que me toca a mí, yo digo como mi especialidad, dentro de las atrocidades que ocurrieron, fue, digamos, quitarle los niños a una madre. Por supuesto. Qué cosa, no, qué mente, cuando papá. Uno entra, y esa gente nos ha dirigido. Cuando uno entra en ese nivel de atrocidades es verdaderamente escalofriante. Un tipo como Firmenich. Bueno, que se paró frente ¿Videla o Firmenich, Martín? No, ninguno de los dos. No, ninguno de los dos. No hagas como un político con ninguno. Ahora, pero te digo, el hecho que él mismo relata, el propio Firmenich relata, Aramburu, un tipo terminado en su dignidad y en su condición humana, pesaba 40 kilos, sentado en una silla, voy a tener que proceder a ejecutar el juicio de la historia, o no sé cómo fue que le dijo, y Aramburu le dijo, proceda, y el tipo le descerrajó un disparo de 9 milímetros en la nuca, sin ningún tipo de remordimiento. Ese tipo da clases en la universidad. Ese tipo tendría que estar preso, es un criminal, es un asesino de la peor laya. No hay razón que justifique semejante barbaridad. Y sin embargo, ahí lo tenemos, disfrutando hasta de cierto prestigio. Te voy a traer a colación algo.
Año 1956, vos eras muy niñito. No, todavía no había nacido. Todavía no. Mi abuela arrodillada frente a su pequeño altar rogando por la vida de los que estaban a punto de fusilar el general Aramburu por el levantamiento del 16 Sí, de correcto. junio Y por esa razón lo 50, secuestraron y lo tomaron como niño. Yo lo vi a mi abuela rezando Sí. frente a su altar por la vida del coronel Cogorno y Baceta, el general Valle, el general Tanco y todo lo que amasijó el general Aramburu y Rojas. Correcto, está bien, pero insisto, forma parte de la historia. Con su Gloster Meteor cuando bombardearon con el Cristo Vence por Bien. la Avenida de Mayo, Víctor, disparando pero eso forma parte de la historia, una Víctor. atrocidad, pero Otra la forma- atrocidad. Otra atrocidad que otra forma parte de la pero la historia. forma no de lo ejecutarlo, volverían a hacer. la forma de ejecutarlo no deja de ser otra atrocidad que no Es compensa, atroz. Víctor. Y la historia del coronel Arrabure, el que raptaron en Sí, azul, claro. es escalofriante. Escalofriante, sin duda. Bueno, digo, a ver, son detalles de nuestra historia. Todo eso, toda esa tragedia, hay que sopesarla y tenemos que superar eso. Tenemos que salir de ese problema y de esa dicotomía, de creer que lo que hizo Firmenich está bien y lo que hizo Aramburu está mal. Y por el otro lado, creer que lo que hizo Aramburu está bien y lo que hizo Firmenich está mal. Las dos cosas están mal. Las dos cosas están claramente mal y por eso también la sociedad actual es o sos de Boca o sos de sí, River, claro. y esa condición de estar en la vereda enfrente me hace no tener ni diálogo con vos, que te descalifico y te quiero aniquilar, digamos. Claro. Se perdió la convivencia, Martín. Totalmente. Y se perdió la posibilidad, digo, el desafío que propone el sistema democrático, que vos decías y que al que apelabas recién. Yo creo que es la mejor, no sé si es la mejor, es la menos peor herramienta, lo dijo Platón, esto, es la menos peor herramienta, no es que sea la mejor. Pero requiere que tengamos una actitud participativa y de conciencia respecto de lo que está sucediendo, para que podamos aplicar la famosa dialéctica hegeliana, es decir, la tesis, la antítesis y la síntesis. Es decir, que alguien pueda argumentar, pero para eso hace falta lógica, y caemos en lo que hablábamos el otro día. Este dicotomía, este sistema, este mecanismo de tesis, antítesis y síntesis está totalmente distorsionado por la falacia. La falacia es lo que interrumpe y lo que rompe ese diálogo para que pueda encontrar una salida superior, digamos, salir del problema por arriba, para que podamos contrastar las dos ideas y hacer verdad esta idea de decir que si vos tenés una manzana y yo tengo una manzana, yo te quito tu manzana y yo me quedo con 2 manzanas y vos sin manzana. Pero si vos tenés una idea y yo tengo otra idea, los dos nos vamos con 2 ideas y a lo mejor si hacemos las cosas bien, nos vamos con una idea en común que supera a la que antes teníamos cada uno. Sí, pero esto sería la forma de funcionar. Ahora bien, pero es lo, si es no lo me- donde estamos, Martín. Lo que vos decís me encanta, pero no deja de ser lírico, no deja de ser pero ¿sabés qué pasa? El arpa en el cielo. ¿Sabés qué en pasa, el Juan? sentido de que si vos no sos de mi partido, lo tuyo no sirve está bien. nada. Bueno, por eso se ha roto por la falacia, porque esto que vos decís que es lírico, ¿sabés qué es eso? Es el juego. Es el Es el juego, es el fútbol. En eso te Supone, el convierte. fútbol consiste en meter la pelota en el arco, ok, pero tiene reglas. Buen día. Buenos Pero días. tiene reglas. La pelota no se puede tocar con la mano. Y si vos vas corriendo, pero vas corriendo porque hiciste un gol. Gol, no, pero pará, la metiste con la mano en el arco. Ah, no importa, ¿está dentro del arco la pelota o no está dentro del arco? Sí, listo, gol. No, pero no sirve. ¿Me explico? Si no conocemos las reglas, no podemos jugar el juego. Claro, bueno, es lo que cada uno intenta y en el mundo en el que vivimos, en la sociedad actual, Martín, da la sensación que yo, evadiendo las reglas, termino siendo más pícaro que el que las cumple. Claro, pero hay una pregunta que le voy a hacer a Víctor. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución, Víctor, reformada en 1994? No lo sé. ¿Juan? No. Bueno, es el reglamento. Ojo, perdón, disculpa. ¿no? Pero yo me sé Esta de pregunta yo me es... sé de memoria el No, programa, no, ¿lo pero te sabés quiero vos? decir algo. Te quiero decir algo. No, Esta me pregunta... está preguntando, yo utilizo No, mi sentido pero- común pero- y creería que ahí adentro mi vida transcurre por dentro de la Pero normalidad. esperá, estoy haciéndoles esta pregunta y no quiero ser irrespetuoso con ustedes, No. porque yo me la hice a mí mismo y yo tampoco sabía cuántos artículos tenía. Después me tomé el trabajo de ir a verlo, son 129 artículos y una serie, pero
La Constitución es el reglamento del juego, hermano. Es lo que marca la ley del offside, es lo que dice que la pelota no se puede tocar con la mano, es lo que divide el campo de juego en las dimensiones que tiene, con tantos jugadores por bando. Ese es el reglamento. Pero si no conocemos el reglamento, no podemos jugar el juego. La Constitución es lo que la Suprema Corte de Justicia dice. Por supuesto, que es. Porque también Entonces, está eso, ese es un principio republicano. Porque también nuestros dirigentes las cambian a gusto y piacere. No sé si cuando me sirve, cuando no me sé, sirve, no es tan fácil. Mata, no, si jugamos al truco y me sirve, mata el macho de espada. Bueno, pero pará, en la Juan. próxima mano me tocó el 4 de pero copa pará. y cambio las leyes para decir el pero que pará. mata el 4 de copa. Es verdad lo que dice Víctor, pero así funciona el sistema republicano. Para eso existe el Poder Judicial. El Poder Judicial es la Suprema Corte de la Justicia, es el único órgano político que tiene el Poder Judicial y es el intérprete y el guardián de los principios constitucionales. La República se asienta en ese principio. Los jueces no interpretan la Constitución según les parece o como les conviene. La interpretan de acuerdo al espíritu que la letra de la ley tiene. Para eso conocen profundamente el ordenamiento jurídico. Pero además, para cambiar la Constitución cuando no me conviene, no es tan fácil. Porque para cambiarla tengo que tener un número de mayorías dentro del Congreso. Para tener número de mayoría dentro del Congreso tengo que proponerle a la sociedad un proyecto político para que lo voten, lo acepten y de esa manera yo tenga los números que me permiten. Gracias a Dios. Bueno, sí, entonces no es bueno. Entonces algún grado de complicidad. Entonces estamos frente. Si no tendríamos dos constituciones. Pero pues si no estaríamos bajo una dictadura. Si esto fuera como lo que vos decís que funciona y que en algún punto yo puedo ponerme de acuerdo con vos, no estaríamos en democracia, es una dictadura. Eso no es una democracia. Así funcionan las dictaduras, haciendo lo que le da la gana al gobernante y siguiendo la palabra del gobernante, no porque sea justo, no porque sea verdadero, es porque lo dice el gobernante, porque lo dice el jefe. Punto. No se discute. Martín, contame esto de ser zurdo o de derecha, porque da la sensación de que si vos sos zurdo, digamos, debes ser pobre. Si vos vas a una escuela privada sos de derecha, si vos cambiás el auto sos de derecha, y si andás a pata o tomás el colectivo sos zurdo. Este concepto que se ha metido en la sociedad, que toda acción política o es de izquierda o es de derecha, como la pobreza y los millonarios. Es dividir en facciones la sociedad. Son falacias. A mí son falacias. O sea, nadie es absolutamente algo. Nadie es todo de derecha. Esta es la cosa del yin y el yang. Es decir, todo lo bueno tiene algo de malo, todo lo malo tiene algo de bueno. Y hay facetas, hay complejidad en la vida. No es una cosa blanco-negro, no es una dicotomía. No, se ha diluido tanto las izquierdas, las derechas, ya no dejan de ser lo mismo, no dejan de ser lo mismo, sí, Víctor. Es decir, la izquierda de Cuba, la izquierda de Venezuela, no deja de ser parecido al capitalismo americano. Siento que he superado esa etapa y después creo en una humanidad, con un ser humano evolucionado de otra manera, una semilla de una nueva humanidad que se está dando y en la cual creo, absolutamente. ¿Cómo se fundamenta esa nueva humanidad, Víctor? Yo creo que se está dando, hay una... ¿Cuáles son esos rasgos que vos ves? La tolerancia, el amor, todas las características de las bienaventuranzas, la evolución, la apertura de conciencia, la compasión, la misericordia, hay una generación de gente que está surgiendo frente a todo la crueldad del tiempo que nos toca vivir, y el tiempo atroz. Es una maravilla, el optimismo de Víctor. Pero no, yo creo que se va a dar la raíz cuadrada del 1%. Eso, cuando se da eso, se produce un cambio, una masa crítica que da lugar a un cambio. Estamos asistiendo algo tiene a un que cambio suceder, de la algo tiene que suceder, claro, porque algo así está sucediendo. No va. Es que algo está sucediendo. Y fíjate una cosa que me maravillo con Víctor, porque habla de estas cuestiones, ¿no? Un hombre de 80 años hablando de las bienaventuranzas. 84, no me los quito. 84. Hablando de las bienaventuranzas, ¿no? Y un tipo que ha pasado a lo largo de su vida por el camino, desconozco cuál ha sido, Víctor, pero el camino de un hombre de 84 años.
es recorrido. Debe haber pisado. Mirá, con que tenga la bienaventuranza, nada más. Que Por te eso. haya caído la ficha de la bienaventuranza, el sermón de la montaña, ya estás hecho. Por eso digo, un hombre de 84 años debe haber pisado un charco más de una vez y haber metido las patas en el barro un par de veces a lo largo de su vida. Sí. Y sin embargo cae en el Evangelio. Es decir, fíjate este tipo de situaciones, todo el misterio que hay dentro de esta cuestión, ¿no? ¿Y qué significa eso? Volvemos a lo mismo de antes, es decir, no estamos reflexionando sobre nuestra propia existencia. ¿Qué somos? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué sentido tiene que nosotros estemos acá? ¿Para qué sirve todo esto? No, por eso digo, me parecía la imagen de este 24 de marzo. Para dejar algo. Sí, que claro, tenga- ok. Te voy a contar una con los anécdota, valores. esta anécdota es cierta. Quiero que contés la anécdota, Víctor, de que te querían chupar los militares. Contá esta Cuando me esta metieron anécdota, preso, Víctor. porque a mí me metieron preso por tener 5 semillas de marihuana. Sí, claro. Que yo una vez probé y guardé porque realmente me asombré el efecto que me había causado. Pero cuando me metieron preso, me contaron 5 semillas y me mandaron adentro. Entonces Sí. el policía en la sección de investigación me dice, ¿cómo se salvó usted, doctor? Usted sí que se salvó, y el otro se reía. Sí, se salvó, estaba en la lista para ser chupado. Pero un colega suyo dijo, no, a este no lo chupe, porque este es loquito, no es subversivo, es loquito. Ah, usted dice que es loquito, sí, es loquito. Bueno, entonces se salvó. Eso se celebraban ellos delante mío, así que por ser loquito aquí me tenía. ¿Viste, la misma- viste que viene bien ser un poco loco? Sí. ¿Viste que viene bien? Pero así fue. Una etapa muy triste. Muy triste, muy Muy triste. Porque Contá- así como se salvó Víctor, se perdieron otros, por la misma razón. Porque eran loquitos, nada más. No porque hubieran matado a nadie, ni porque eran loquitos. Leían libros, discutían sobre política. Y los chuparon y los mataron, Y otro- desaparecieron. Sí, Y esto pero voy a Flaco por el Illa y simple tanta hecho de gente. pensar, En el año 2013 me vino a visitar acá a San Rafael, yo creo que fue a hacer una confesión. Un ex guerrillero del grupo del Che Guevara en el Congo, en la columna liberadora del Congo, compañero mío de la escuela primaria y secundaria, vino a confesarse conmigo y me contó cómo cuando abandonaron Kinshasa, le dijeron, mira, plata no tenemos, pero tenemos esta bolsita con estas piedritas, tal vez te puedan ser útil. Compró su pequeño hotel en la Costa del Sol, en España. Pepitas de oro. No, O diamantes. pepitas. Diamante. Del Congo. Diamante del Congo. Y encima me contó cómo le encargaron una tarea a realizar en Madrid, en París contra nicaragüense. Mirá vos. Chao. Me hizo acordar a Buggy el Aceitoso, pero la versión de El la caso, KGB. el caso Irán Contras, otra anécdota para contar en otro momento, tiene un protagonista central de la historia. No sé si central, a lo mejor periférico, pero un protagonista de la historia, mendocino. Juez federal, juzgado federal número 2. Me parece que era Período Rodríguez, me parece. Ese juzgado le otorgó la ciudadanía argentina a Monser Alcázar, que fue el traficante de armas que intervino en el caso Irán Contras, con la denuncia de Oliver North. Él fue el que consiguió las armas que iban a ser parte del negociado entre la Todo Embajada de eso- Estados Unidos y Todo los... eso muy sucio dentro de una política. Sí, por supuesto. Por supuesto, pero Eso así fue. eso está, De te cualquier das manera, cuenta que acá me tenés, el Martín. sistema, el ser humano, más que buscar el sistema, no existe sistema de gobierno, porque los seres, ideal, porque los seres humanos somos capaces de romper hasta el propio planeta en el que vivimos. Está bien. ¿Entendés? No solo por el dinero estamos destruyendo el planeta donde vivimos. No cabe ninguna duda. No sé si tanto como por el dinero simplemente, seguramente el dinero tiene mucho que ver en eso, pero también hay muchas razones. Lo importante es que lo estamos destruyendo, esto es lo incontrastable, esta es la realidad. Sí. Como hacemos, pero insisto, el problema no es el elemento, no es el medio, el problema somos nosotros. La herramienta por sí misma no es ni buena ni mala. El cuchillo sirve para untar la manteca en una tostada y para degollar a una persona. El problema no es el cuchillo, el problema es qué hacemos nosotros con el cuchillo. Esa es la historia. Víctor, también tenés otra anécdota que a Martín le va a interesar.
de un vecino que tenías ahí en Capitán Montoya y que existe una llamada a las madres de Plaza de Mayo, de los chicos desaparecidos. Tenés una anécdota muy interesante, contala al aire. Sí, es una historia muy triste, porque es una historia de un médico que vivía en Capitán Montoya y que tuvo la desgracia de ser jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Militar de Campo de Mayo durante la época de... Así que escuchó todas las historias, y presenció las cosas más atroces que se puedan pedir en esa época, y prácticamente se escapó acá a San Rafael con un muy buen cargo en una oficina estatal. Y generalmente estaban en el ANSES y en el PAMI, ¿no? Toda esa gente que terminó acomodada. No quiero, pero así fue, y falleció de una manera muy... Porque todos esos secretos que se guardan, que fue por sobre todas las cosas, más allá de todas las cosas malas que hicieron o cómo se equivocaron de la peor manera los militares, lo más terrible fue haber guardado ese silencio que les impidió vivir en paz, porque a este pobre infeliz sus demonios lo persiguieron hasta el último día. Claramente. Bueno, la película... Hasta el último día lo persiguieron, y yo lo dejé entre su alcoholismo ya extremo, al grado en que llegó, yo dije, no voy a meterme. Una vez que se hubo desaparecido de este mundo, llamé a las abuelas de Plaza de Mayo y conté su historia. Lo que hicieron después las abuelas no lo sé, pero yo me lo saqué de encima. La película esta que ha generado tanto, y que la Municipalidad de General Alvear, por ejemplo, decidió proyectarla para que los chicos de los colegios secundarios las vean. Era una idea que me parece edificante en principio. Ahora la pregunta es, esa película tiene un sesgo. Esa película es un relato que hace un grupo de personas, que son la productora que la hace, y que interpreta la historia de una manera determinada, la cuentan de una manera determinada, sin entrar en juicio sobre esa forma. Tiene un punto de vista. ¿Te parece que digamos, que la historia que cuenta... ¿Viste la película? La primera pregunta. Sí, claro. ¿Y te parece que la historia que cuenta... vos que te gusta leer y que conoces de historia, ¿te parece que tiene tendencias para un lado, para algún lado? No solamente que me gusta leer, vivimos esa parte de la historia. Claro, lo vivimos. O sea, el hermano de un amigo mío, amigo de mi infancia, desaparecido. Familiares secuestrados, después recuperaron su libertad y tuvieron una notable participación en la vida política, pero lo chuparon, se lo llevaron. A ver, claro que la película tiene un sesgo. Está bastante bien contada. Para mi gusto personal, yo digo, respetando esto y entendiendo que hay un grupo humano que tiene un sesgo, que tiene una visión, pues dice, bueno, es un punto de vista respetable, no cuenta la verdad total, no es un documento historiográfico, no está fundado en hechos. Hay cosas que están interpretadas y un poco noveladas, pero por ejemplo, en el juicio de la Junta, el tribunal reconoce que la tarea de los militares era necesaria. Había que hacer eso para cortar esa vorágine de violencia, de secuestro, de atentado y todo lo demás. No de la manera en que lo hicieron. Había que hacerlo respetando la ley, siguiendo los principios constitucionales. Había que hacerlo dentro del marco de la ley. Como hicieron los italianos con la Brigada Roja. No de la forma en que lo hicieron. Por eso hablábamos con Víctor y decíamos, los militares asumieron esa responsabilidad y la cumplieron de la peor forma. Un desastre lo que hicieron, una barbaridad, pero tendrían que haber hecho eso. El tribunal reconoce que la tarea era necesaria, que había que ponerle coto a eso, que no podíamos seguir en esas circunstancias, pero había que hacerlo en el marco de la ley, no de esa manera. Esta es la realidad. Entonces, volviendo a lo de las escuelas, no está mal que los chicos vean eso, pero también tienen que tener una visión holística de la realidad, porque insisto, eso tiene un sesgo, sin entrar en juicio. ¿Qué le falta? ¿Qué notas que le falta a un chico de quinto año que ve la película y qué no se le está contando? No sé qué le falta, pero sí te puedo asegurar que cualquier persona, no solamente los chicos, y especialmente los chicos de quinto año, pero cualquier persona que vea la película no se puede quedar con eso como única opción. Tiene que hurgar, tiene que buscar, tiene que ir a buscar más información, porque ahí no está todo.
Esa es una parte, esa es una historia contada. Decir, a ver, eso es como le fue en la feria a Víctor. Ahora, si me preguntaba a mí cómo me fue en la feria, va a tener otra historia. Y si contás vos la tuya, va a ser diferente. Martín, hubo un contexto donde sucedió todo esto y hubo toda una gama de antecedentes que todos conocemos muy bien. Un decreto firmado por Ítalo Luder, por Antonio Cafiero y por Carlos Rucauf, de un día que no recuerdo de octubre de 1975, apareció en el boletín oficial el 4 de noviembre de 1975, dicta un decreto donde ordena aniquilar la actitud subversiva en un gobierno constitucional elegido por el pueblo, octubre, noviembre de 1975. Luego llegaron, y además, Jorge Rafael Videla, con el grado de general, ascendió a teniente general, nombrado por Juan Domingo Perón. Perón firmó el decreto que mandó el ascenso de Videla a instancias de López Rega. Le recomendó que entre todos los oficiales que había que ascender a Videla. Lo ascendió Perón a teniente general. Y todo esto... Meses después, de noviembre del 75 a marzo del 76, Videla asume la presidencia de la Nación y comienza el proceso de reorganización nacional, así se llamaba. Y también recuerdo el suspiro de alivio que sobrevoló sobre toda la sociedad argentina cuando llegaron los militares. Sabíamos que estaba mal. La sociedad sabíamos que no era el camino. Sabíamos bien su metodología y no sabíamos bien qué no sabíamos lo que iba a suceder, pero sabíamos que estaba mal. Sabíamos que estaba mal, que eso no era la forma. Pero el alivio que sintió la sociedad, yo lo recuerdo, lo percibí, lo viví. En mi casa se habló siempre de política y todos estábamos de acuerdo que eso no estaba bien. Pero yo nunca me imaginé de haber estado en peligro y sin embargo lo estaba. Pero claro que sí, todos estábamos en peligro. Sí, todo el que pensaba que podía pensar distinto. Yo tengo en mi casa una caja de balas calibre 38 de un Smith & Wesson Special que tenía mi abuelo. Y tengo la caja de balas porque el Smith & Wesson se lo llevaron los milicos cuando vinieron a mi casa en una requisa. Y revisaban, me acuerdo, los libros que teníamos en una biblioteca y recomendándole a mi mamá, este libro, mire, no me lo voy a llevar, se lo voy a dejar, pero que no lo lea el chico, Los milicos dentro de mi casa. Imponiendo, pero no aparte, seduciendo. las requisas cortaban el tráfico en una calle, en una esquina y en la otra, y revisaban todas las casas. Y entraban a las casas y te veían a ver qué libro está leyendo, qué está haciendo. Todos mis libros, después del 26, quemé todos los que tuvieran olor a política, los quemé todos. ¿Sabés que me arrepiento? Por miedo. ¿Por miedo, Víctor? Sí, por miedo. Yo me arrepiento profundamente de haber perdido. Hay un documento historiográfico interesantísimo, que mirá vos lo que son las cosas de la vida, ¿no? Lo publicó la revista Gente, un suplemento cuando asumen los militares, abril, mayo del 76, testimonios, hechos y fotos de 1035 dramáticos días, se llama, un suplemento con muchas páginas. 1035 dramáticos días, los 1035 días que duraron desde el 25 de mayo de 1973 al 24 de marzo de 1976, el gobierno justicialista. 1035 dramáticos días. Ese testimonio yo lo tenía en mi casa, mi mamá lo había comprado y lo guardó como documento para verlo hoy en el futuro y no sé por qué desapareció de mi casa. Historia, digamos, obviamente, ¿no? Historia, un documento historiográfico. Historia vista por lo menos. Fue un desbarranco del gobierno justicialista que terminó con el Rodrigazo y todo el clamor, la escapada de la Isabelita. Además, hoy el gobierno, uno de los pilares que sostiene el gobierno es la cámpora. Con respeto, muchachos, no quiero ser peyorativo, pero ¿saben quién era Cámpora? El tío Cámpora. Héctor J. Cámpora y Solano Lina. Un alcahuete de Perón. Sí, fue un alcahuete de Perón. Tipo que no tenía la menor entidad para nada, era el alcahuete de Perón. Por eso era Cámpora al gobierno, Perón al poder. O sea, el verdadero que mandaba era Perón, pero Cámpora era un alcahuete, una nada, un 4 de copa, un tipo insignificante. Sí. Insignificante, funesto en la política. El peso que empieza a tener en la actualidad, saliendo un poco y de la historia volviendo a la actualidad, ¿qué opina de la cámpora hoy en la Argentina como movimiento político? Qué sé yo, creo que los muchachos están excedidos de entusiasmo. A ver, no sé si tengo entidad yo para juzgarlo. Son una posición política y ejercen un modo de... El ala izquierda del peronismo, el ala más izquierda. La más izquierda. La política es praxis, antes que nada.
La política no es filosofía, la política no es ética, la política no es lo que debería ser, la política es lo que es. Es lo que hay, es lo que se hace, es praxis. Bueno, esa praxis que tienen los muchachos yo no la comparto. Ahora, yo no tampoco soy la persona autorizada para decir, creo que no está bien lo que hacen ellos, pero ¿y qué es lo que haces vos? ¿Qué propones? No sé, pero eso me parece que no está bien. Creo que son autoritarios, creo que son intolerantes, creo que se basan en un relato, creo que no respetan imponen la historia tal como no investigan, no viven la historia, no imponen una historia porque la quieren instaurar en un gobierno y además también tienen esa idea de ir en contra de la alternancia, buscan perpetuarse en el poder. El modelo de ellos es un partido único, un gobierno para siempre. Y eso no sirve, eso no es bueno. Prendidos de la teta del Estado. Y claro, pues no sé, puede ser, pero qué sé yo, no me parece que sea la forma de mejorar la vida de una sociedad. Da la sensación que pero insisto, respeto la posición. A ver, uno de los referentes de la Cámpora aquí en San Rafael es Nadir Yasuf. Yo tengo un profundo respeto por Nadir. Hablo con él, la considero una persona inteligente, instruida. Creo que tiene una carrera política muy extensa por delante y en algún momento de su carrera tendrá que sacudirse el kirchnerismo y toda esta idea encima para poder seguir adelante, porque además creo que le puede dar un valioso aporte a la comunidad y a la democracia. Es un chico inteligente, hacen falta jóvenes así. Joven, ya hay muchachos de 30 y pico de años, casi 40. O sea, también tenemos distorsionada esta idea de la juventud que tenemos, ¿no? Nos parece que un tipo es joven y tiene 45 años. A ver, yo me acuerdo... mi tío Welchi, cuando asumió la gobernación de la provincia, tenía 35 años. ¿Quién hay hoy de 35 años que pueda proponerse como candidato a gobernador de Mendoza y ganar una elección? Con 35 años. Nadie. Welchi, yo me acuerdo. Nadie. Esto es un tema. ¿En qué año fue? 1958. El fanatismo es como sí, claro. Es como que la sociedad tiene metido en los huesos, ¿no? Calado. Pero eso es un virus. Fanatismo. Eso es un virus, Juan. En el cuerpo médico de la sociedad, eso es una enfermedad que hay que extirparla. No se puede vivir sanamente con ese virus metido adentro. Sí. Es nocivo, es tremendamente nocivo. Sí, sí. Hay que superarlo. Forma parte de la estrategia de esta sociedad en crear esas burbujas ideológicas que solamente oyen, solamente ven nada más lo que le dice su partido o su ideología, pero no son permeables a nada. Se convierten en, sí, claro. en hooligan. Los hooligans son los hinchas de fútbol fanáticos. Tienen ese concepto que hablábamos recién con respecto a las ideas, ¿no? No buscan que salgamos los dos con 2 manzanas, sino quitarte tu manzana para que vos te quedes sin manzana y yo tenga tu manzana. Y lo que decís no sirve. Antes de que vos termines el concepto. El fanatismo supone la negación del otro. Exactamente. O pensás como yo o no existís. O no sirve. Otra de las cosas que me gustaría, la opinión de ustedes, es los indultos. Esto de que una persona puede, condenada, puede ser liberada por alguien que ocupa un cargo que le da esa potestad, un poco de Dios, de ser Dios y decir, vos sí, vos no. Sí. Y tiene ese fundamento, ¿no? Es la gracia esos resabios de monarquía que quedan en la sociedad, ¿no? Es decir, que la gracia del gobernante hace que tenga poder para perdonar este tipo de cuestiones. Ya sea, declarar el indulto supone la no existencia del delito, ¿sí? En contra de la amnistía, que la amnistía tiene que ver con la palabra amnesia. La amnistía supone comprobar la existencia del delito, pero perdonar la pena. Me olvido. Olvidar la pena, el castigo. Es amnistía. Eso es amnistía. El indulto borra el delito. El indulto dice que robar no es delito. Entonces, como vos robaste y ahora no hay más delito, no hay delito, no te condeno. El indulto borra el delito, la amnistía borra la pena. Y esto que tienen los abogados, que siempre le encuentran el vericueto entre el hurto, el robo. Es un concepto fundamental. Pero claro que sí. Bueno, tu opinión, digamos, independientemente, en definitiva, le damos vuelta, te dejo. ¿Por qué lo decís? Por Milagro Sala, concretamente. No, concretamente digo, damos vuelta por un lado, por el otro, pero puede ser amnistía o puede ser indulto, pero en definitiva te libero. Es distinto, porque el indulto supone
una discusión previa y un acuerdo social para consensuarlo y para consentirlo. Estamos de acuerdo porque es borrar un delito, es decir, tengo que derogar una ley para que exista el indulto. Ahora, la amnistía se basa en la gracia de la persona que gobierna, del presidente. No necesita ningún acuerdo ni necesita discutir nada, es por su propia voluntad, él decide. Al final te libero igual, Martín. Te libera igual, está bien, está bien, pero pero son procesos distintos y yo no estoy de acuerdo. Bueno, no es que no esté de acuerdo, lo del indulto supone otro proceso, digo, porque la ley la marcan las sociedades, la marcan la coyuntura, la marca la decisión que el pueblo toma en un momento determinado. En un tiempo el divorcio no estaba permitido y en otro tiempo sí está permitido. En un tiempo el aborto no estaba permitido y en otro tiempo sí está permitido porque la sociedad discute de otra manera y decide de manera distinta. Esas decisiones de la sociedad, yo puedo estar de acuerdo o no, pero no puedo objetarlas. Sí puedo objetar la amnistía porque es, insisto, un resabio de la monarquía y me parece que es asumir una especie de falencia, es ir en contra de un sistema establecido. Si hubo un juicio donde se respetaron los derechos de la persona, donde hubo la legítima defensa, se aportaron pruebas, se discutió un tema y se demostró una determinada situación, borrar esa historia y a pesar de ese juicio igualmente perdonar a la persona me parece que es un error, es una claudicación. No. Concretamente, a ver, los indultos que hizo el expresidente Carlos Saúl Menem. Bueno, ahí tenés un ejemplo. Contame qué ahí tenés un ejemplo. Te merece eso fue por una ley, la ley de punto final. Entonces, sí, la ley fue discutida por la sociedad a través de sus representantes en el Congreso y se tomó una decisión. Puedo no estar de acuerdo con eso, pero no puedo objetarlo porque el proceso fue inobjetable, formalmente fue inobjetable. Después hubo otra ley que la derogó, otra vez el mismo proceso. La sociedad volvió a discutir, pensó de otra manera y tomó otra decisión. Pero insisto, se respetó un proceso más formal. Que las sociedades, para ser más preciso, Martín, son los representantes. Son los representantes de las sociedades en una mayoría pero alguien los votó a los muchachos, para que estuvieran ahí. Y cuando fueron votados hicieron una campaña y dijeron cosas y la gente les creyó. Pasan cosas como que son increíbles, Víctor. Es decir, la justicia te dice asesino culpable. Hago una ley para decir dejaste de ser asesino, me olvido, la amnesia, la amnistía. Y después vuelvo a hacer una ley que te vuelvo a decir volvés a ser culpable. Pero no discutimos esas cosas. Hoy tenemos un IVA de 24% sobre los alimentos y estamos más preocupados por la final de Gran Hermano y por el partido de anoche de Messi que por esa realidad. Absolutamente. Tenemos un canje de deuda que nos hace comprar deuda al 45%, en algunos casos 45% en dólares. Y no estamos discutiendo, no hay cacerolazo, no hay 14 toneladas de piedra, no hay periodistas llorando en los medios pidiendo por los jubilados, no hay nada de eso. ¿Eso se maneja? Eso se maneja porque a De la Rúa lo sacaron, salió volando en helicóptero y hoy la crisis da la sensación que es tan seria o capaz que un poco más seria que De la Rúa y que hoy no sucede nada, no cortan nada. No pasa nada. Es llamativo realmente respecto de la sociedad. Alguien dice, lo que pasa es que no hay incendio porque los que tienen el encendedor están gobernando hoy. Los que prenden el fuego gobiernan. Y cuando no gobiernan prenden fuego, no cuando gobiernan. No sé. ¿Qué nos espera, Martín? ¿Cómo? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? No sé. Estas elecciones... no sé lo que nos tampoco espera. Te digo, porque vos no sos mago, no puedes sacar un conejo de la galera, pero... ¿Qué nos espera, digamos, en estas elecciones? No sé lo que nos espera, pero sí te puedo asegurar que lo que nos espera es un tiempo muy difícil, doloroso, traumático, que va a requerir mucho de nuestra sociedad, porque un sector muy importante que hoy está en el gobierno va a dejar de estar en el gobierno, pero va a quedar una estructura sembrada en el Estado que no va a ser tan fácil de erradicar. El Estado está cooptado hoy por el oficialismo, en cantidad de empleados y de cuestiones ideológicas. O sea, no son empleados, son militantes que sostienen un concepto. Ahora, cuando esa gente baja del gobierno, pasa a la oposición, y el que gobierne va a tener que gobernar con esa gente en contra. Es decir, la sociedad va a tener que ser... Otra vez volvemos a lo mismo que decíamos recién, es decir, hablábamos del proceso del 24 de marzo. En el proceso del 24 de marzo tenemos ese decreto firmado por el gobierno justicialista de entonces,
que le otorga el poder a los militares. Entonces, hay una parte de la sociedad que dice, no es que los militares arrebataron el poder. El peronismo le pasó el poder a los militares para que hicieran la tarea sucia, para que hicieran ese trabajo que cumplieron de la peor forma. Y con la idea de que a lo mejor después recuperaban el gobierno y volvían ellos con una amnistía para los militares a ocupar el poder. En el medio apareció Alfonsín, con toda su propuesta y la sociedad que reaccionó y tomó a eso como a Alfonsín muy como un dique, como un dique contra ella y rompió eso. Ahora bien, ¿fue simplemente una coincidencia, un azaroso hecho del destino que hizo que esto sucediera de esta manera, o había un plan que fracasó porque apareció en el medio este retorno a la democracia? Y ojo que no creo que Alfonsín sea el padre de la democracia, cuidado. Porque si Alfonsín, como te decía, si Alfonsín y los radicales... ¿Malvinas no tuvo que ver con que vuelva la democracia? Seguramente, por supuesto. Fueron hechos de manotazos de abogados de los militares que fueron haciendo tomar conciencia a la sociedad de que había que terminar con eso. Pero Alfonsín, con el voto de los radicales, no ganaba la elección del 83. Alfonsín lo votó toda la sociedad. Con lo cual, el padre de la democracia es la sociedad argentina, no es Alfonsín. La sociedad argentina recuperó la democracia. Tuvo un rol fundamental en ese tipo de cuestiones. No hay padres de eso. Y en todo caso, la paternidad de eso es de la sociedad toda, no de un personaje. Sí, bueno, eso es otra de las características de nuestros dirigentes, digamos. De la buena, soy yo el autor. Y cuando el barco se hunde, no queda nadie. Son los primeros que desaparecen. Bueno, otra característica de los dirigentes. Ahí pasó ese proceso que no resolvimos. Porque esa dicotomía de violencia, peronismo, antiperonismo, militares versus democracia, no se resolvió. Y creo que todavía no está resuelta. Va tomando distintos colores y se va nutriendo de otra forma, pero la dicotomía no está resuelta. Hay un sector de la Argentina que cree en un proyecto y otro sector que cree en otro. Y está absolutamente divorciada una cosa de la otra. No hay acuerdo, no hay consenso. Y en el medio nosotros, Víctor, te pregunto, también vos como visionario que has visto de todo... ¿Qué viene? ¿Qué se viene? Yo aparte de hambre. Miro con atención lo que pasa en Europa y en los Estados Unidos, cómo se está jugando el destino del planeta con esto mostrada de músculos en las guerras y el derroche salvaje de recursos y de municiones. Ya no quedan más municiones en Europa porque las tiraron todas, viste que ya no tienen que importar, ¿sabes? No saben de dónde sacar tanta bala de cañón y misiles. Yo veo todo eso y veo el derrumbe de los bancos, veo un sistema capitalista que está desmoronándose, un sistema muy perverso que está en plena crisis, en plena mutación. Fíjate. Más que crisis. Ejercicio mutación de memoria. A ver. 1776 instaura el virreinato de Río de la Plata en la Argentina. 1810, la dicotomía es realistas o patriotas. 1853, pasa todo el proceso. 1836, con la suma del poder público para Juan Manuel de Rosas, la dicotomía era unitarios contra federales. 1853, pacificamos la Argentina y iniciamos el periodo constitucional hasta 1930, te diría. Ahí la dicotomía era conservadores versus radicales a partir de la revolución de 1890, es decir, el fraude patriótico, la instalación de las peores instancias, pero con un pensamiento liberal fundado en los padres de la Constitución, Alberdi y los constitucionalistas del 53-60. Llegamos al 1930 y se abre una nueva dicotomía, militares versus sociedad o poder político, militarismo versus democracia. Eso dura hasta el 76. En el 76 admitimos nuevamente la democracia. Ahora volvemos a los modelos de democracia. ¿Cuál es? ¿Una democracia participativa, declarativa, o una democracia formal que instaura la idea del partido único? Y el poder para siempre, en manos de el que lo detenta. Kirchner acá, Chávez en Venezuela, Castro en Cuba, y así. ¿Cuál es la dicotomía? Y seguimos sin resolver dicotomía, o sea, seguimos siendo esclavos de la dicotomía sin poder resolverla. Existe un análisis brillante de la historia. Y en definitiva, el único objetivo, sea de un lado unitario, federal, republicano, zurdo, de derecha, en definitiva, el único objetivo real es
es manejar la caja. Lo único que que pretendo es ser el dueño de la lapicera y de manejar la guita. Yo me pongo la camiseta de unitario y vos te pones la de federal. Pero lo único que en definitiva... Sí, nos peleamos por acá. Necesitamos en su momento, y queremos... La pelea de unitarios y federales era por el puerto, que es la caja. ¿Qué es la guita? Exactamente. Bueno, ok. Pero volvemos a la frase de San Agustín. ¿Por qué? Y porque toda esa pelea se da con nosotros en el medio. Y si nosotros no actuamos, nosotros como ciudadanos, si nosotros no actuamos, la pelea se da entre ellos y nos comen a nosotros. Los sistemas democráticos más sólidos que nombró Víctor, Inglaterra, Estados Unidos, los países que tienen estos sistemas bipartidistas, Alemania, Francia, con una socialdemocracia un poco más dividida, con más diversidad, no son dos partidos, son varios, pero siempre hay, digamos, dos polos de... Pero en el medio está la ciudadanía y la tolerancia de la ciudadanía a los actos de corrupción. Un escándalo de $1 millón es un escándalo intolerable en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Un tipo que se demuestra que se afanó $1 millón, va en cana por siempre y queda absolutamente desclasado de la sociedad. En la Argentina acá es $1 un millón vuelto. es un vuelto, es plata chica. ¿Por qué? Porque es un vuelto, la plata vale menos acá que allá. No, la diferencia que hay es la tolerancia de la sociedad hacia la corrupción. Sí. El afecto que tenemos a aferrarnos a la ley y a respetar su cumplimiento. No a tratar de esquivarla permanentemente. A ver, pero me va a hacer la boleta a mí, mire este otro. Señor, usted cometió una infracción. Aquel señor también, pero usted tiene que pagar. No, pero si no le hace la boleta a aquel, a mí tampoco me la haga. Es muy complejo. Bueno, a tal punto que estos 40 años de Todo el democracia, mundo... volvemos al principio, estos 40 años de democracia, ha endeudado al país en 494.000 millones de dólares. Hay muchos números, Juan, pero me parece que la pregunta correcta sería, estos 40 años de democracia nos han dado una lección histórica. Pregunto, ¿la hemos aprendido? ¿La vamos a aprender? Esa es la pregunta. Esa es la cuestión. La lección histórica está. Las cosas que nos han pasado, son incontrastables. Sí, están ahí. Digo, ¿aprendemos o no aprendemos? Vamos a cambiar. Yo no veo. Yo veo una voracidad por el poder descarnada. Veo las ganas de llegar a cualquier costo. ¿De quién estás hablando? ¿De los políticos o de nuestros nosotros? Dirigentes, sí. ¿Y nosotros? Sí, de nuestros dirigentes. ¿Y nosotros? Yo no me considero voraz ni descarnado por nada. Está bien, pero a lo mejor... Al contrario, me considero más víctima Sí. me considero más presa que cazador. Puede ser, sociedad. pero a lo mejor el dato es que cuando ves que están cazando a alguien, lo toleramos pasivamente, no decimos nada, no hacemos nada. Esta es la historia, o sea, la vieja frase de, ¿cómo se llamaba el dramaturgo de teatro sueco, ¿no? ¿Sueco era o noruego? Decía, vinieron por los zurdos, a mí no me importó porque yo no era zurdo, vinieron por los... Y a mí tampoco me importó porque yo era tal, hasta que el día que vinieron por mí, ya era tarde. Ya era tarde. Sí. ¿Cómo se llama el Víctor? Ay, no sé. Lo que es la memoria, ¿no? No me acuerdo. Eriksen, sí. No Bueno, no era Eriksen. No interesa. Víctor, el tiempo tirano siempre acá. Vamos a agradecerle a Martín y le vamos a dar la última palabra a vos. A Víctor que hace un resumen de todo esto, de haber sido casi chupado por no hablamos nada de salud, pero aquí que el clima que se vivió en aquel tiempo es un clima que afectó nuestra salud psíquica y que me lleva a expresar con toda mi fuerza, nunca más aquel tiempo, aquellos interlocutores, aquellos actores, aquellas disyuntivas, nunca más para el pueblo argentino, aquellos que están sembrando odios para que este país se incendie, nunca más tiene que decirle nuestra sociedad. Gracias, Juan Martín. Martín, querido. Coincido con Víctor y diría nunca más todo. Nunca más a todo, no nunca más a una parte, nunca más a nada de eso, nunca más al exceso del terrorismo, nunca más a la barbaridad de los militares, nunca más a todo eso.
Y ojalá que aprendamos. Me parece que esta es la historia, ¿no? Me quedo con esa última idea de las lecciones que nos da la historia y que nos la repite y nos va a seguir golpeando hasta que lo aprendamos. Así es. Mientras no lo aprendamos, seguiremos cometiendo los mismos errores. Va a ser indefectible. Que somos burros para... Burros, sí, somos burros. No, nos gusta que nos castiguen, Martín. Puede ser. Nos castigamos nosotros mismos en última instancia porque no aprendemos. Es decir, hasta que no aprendamos la lección no vamos a poder evolucionar. Antes de despedirme, quisiera pedirle disculpas a la audiencia por aturdirlo y aburrirlo con tanto palabrerío y tanta cosa que decimos. Siempre escucharte, primero decirte que tenés un léxico, que sos exactamente, que sos una persona de lujo, de conocimiento, de fundamento, ¿entendés? No tenés el relato de un político, tenés un relato de convencimiento absoluto, ¿entendés? De solidez. Agradecerte eternamente que hayas venido. Y sabes que te agradezco mucho esos conceptos, pero escuchándote digo que no hemos hecho otra cosa más que poner en práctica lo que nos enseñaron los curas en el Colegio Marista. Nada más que eso. Eso, de ser crítico con nosotros mismos, de no aceptar una idea que nos venga de afuera impuesta, si no es por la propia convicción, hurgar, escudriñar en el conocimiento hasta que podamos formar una convicción, eso, formarnos ideas propias. Ideas propias, convicciones, alimentadas por nosotros mismos, no que las tomamos de otros como si fueran ciertas. No. Si yo no creo en eso, hasta que no esté convencido, no voy a cejar en buscar esa verdad. En no aceptar las imposiciones. Absolutamente, esa es la historia. Gente, que tengan un buen fin de semana, pasarla bien y muchas gracias. Hasta luego. Kili, gracias a vos. Muchas gracias. Adiós.